Mi cámara de mi computadora. Mientras se reparten estas hojitas, ¿no? Para quienes están en Zoom, no sé, yo creo que se las voy a mandar. Pónganme ahí en el chat un correo electrónico para mandárselas, por favor. Bienvenida, hermana Mirna. Mar, no sé quién es Mar. No sé si eres Martínez o eres Mar, ¿no? Ah, es Mar Martín. ¿Estás en dos lugares, Martín? Bueno, bienvenida, Noemí Rangel. Hola. Bueno, yo estoy viendo a Ana Raquel y a Mirna, Leti Eustolia, Sandra Landa, es la señora suegra del hermano Paul, ¿no? Es mejor que le digan la suegra de Paul a que sea la mamá de Jocabe, ¿no? Y los hermanos Tellos de los Ríos los necesito acá, entonces ya saben, no, no, tampoco, aunque me pongan corazón, tienen que estar acá. ¿No? Bueno, entonces, bienvenidos todos. Noemí, bienvenida. También te necesitamos acá. Estamos acá Alejandro también. Y bueno, no sé si acabé cerrando el Zoom, creo que no. ¿Quién sabe dónde se fue el Zoom? A ver, algo está pasando aquí. Sus ideas del hermano Paul, pero bueno, aquí. Ya que estoy. Muy bien. Pues bienvenidos todos, hermanos. Ya doña Ah, ya, ¿otra vez? Sí, la había yo prendido. No tenemos cámara. A ver, Listo. ahí está. Bueno, a ver, creo que puedo invertir mi imagen para que se vea derecho el letrero de atrás, ¿no? A ver, video settings, no lo hagan en su casa, niños. Mirror my video, ahí está, ahora sí. Ah, ¿verdad? Ahí está, así. Es que así ya se ve en el Zoom. Reconcíliate con Dios. Ya cantamos, ya lo dijimos, ya lo sabemos, somos el pueblo de Dios. Amén. Levanten la mano los hijos de Dios. Ay. ¿Qué pasó, Fer? Gracias. Entonces, ya se fueron los de 11 años, pero todavía quedaron los resistentes, ¿no? Hermanos, como pueblo de Dios, ¿a qué les suena pueblo, no? Cuando dicen, vamos a pueblear, ¿qué hacen? Van a visitar pueblos, ¿no? Ok. Mi familia y yo habíamos planeado, antes de la pandemia, visitar pueblos mágicos los fines de semana. El sábado era así de vuelta a los pueblos mágicos. Y decíamos, bueno, los pueblos, ¿no? ¿Por qué son pueblos? Ah, porque parecen pueblo, ¿no? O cuando te dicen hasta pareces de pueblo, ¿no? ¿Por qué te dicen eso? ¿Que casi no hablas? No, hay unos de pueblo que hablan un montón. Digan, voy a romper relaciones hoy con... Sí, ya sé, no es un iPhone 14, por eso lo trato así, ¿no? ¿Qué caracteriza a un pueblo, hermanos? Su comida, cosas interesantes. ¿Su qué? ¿Qué participación tan acertada, hermana? ¿Verdad? Es un gusto contar con personas así. Todo eso que dicen, hermanos, su lenguaje, su comida, sus edificios, los sábados de fandango en la noche, la batucada,
el Zambódromo, todo lo que usted pueda pensar cuando piensa en diferentes culturas, que normalmente no es nada más que sea de otro país, ¿no? En cada país hay diferentes pueblos inmersos en esos países, ¿cierto o falso? Tenemos en 1000 lenguas aquí en México, ¿no? Además del lenguaje español, que manejamos la mayoría, hay muchas lenguas autóctonas. No son dialectos, eso ya lo discutiremos en otro momento, hermano, pero son lenguas, son idiomas, realmente, ¿no? Porque tienen una estructura, muchos de ellos tienen escritura, ¿no? No nada más se hablan, también se escriben, ¿no? Y en general, cada pueblo tiene una cultura. Su forma de vestir, hasta su forma de peinarse, ¿no? Ahí tiene Corea del Norte, ¿no? Todos quieren raparse igual que su líder político. ¿Sí o no? Sí. Y aquí nuestra cultura es tan diversa, tan variada, que pues difícilmente traemos, no sé, los mismos zapatos, ¿no? O sea, es muy difícil que coincidamos en la forma de vestir, en la forma de peinarnos, de vestirnos. Es complicado que podamos tener esa unificación. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios, hermano, ¿cuáles son las características que debemos tener como ese pueblo de Dios? Nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, tenemos una cultura, tenemos una forma de hablar, incluso tenemos una forma de vestir, tenemos una forma de pensar, tenemos una forma de alabar a Dios, tenemos una cosmovisión, le llaman los autores, ¿verdad?, del universo. Porque hay quienes piensan que hubo una explosión intergaláctica espacial ahí y que entonces los planetas se formaron de la nada. Y hay tantas teorías, hermano. Es más, usted un día póngase así como que relajado y diga, a ver, ¿cómo se creó el universo, no? Y haga su propia teoría. De verdad hasta eso es como fácil, ¿no? Si usted tiene así como que inventiva, creatividad, usted puede inventar su propia teoría. Claro, hay unos que utilizan, más elementos y argumentos científicos para crear sus teorías, pero en el pueblo de Dios está el primer versículo de la Biblia, ¿no? Que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la cosmovisión del cristiano, del Hijo de Dios, de ese habitante, de ese ciudadano del reino de los cielos, empieza aceptando que Dios es el creador de todo. Y en segundo lugar, aceptando que es nuestro creador, ¿verdad? Si Dios creó todo, nos creó a nosotros. Y la Biblia también dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y esa hojita que les pasaron por allí, que a mí no me dieron, por cierto, pero bueno, no sé si quedaron, digo, para tener aquí a la mano, y que hablemos de lo mismo. Gracias, hermana. Ahora sí te puse a correr. Está bien sencillita, pero ¿sabe qué? Encierra nuestra cultura, hermanos. Por un lado, este diagramita que ven encierra nuestra cultura como pueblo de Dios. O sea, esta misión que aparece ahí, se las puse ahí para que ya se la vayan aprendiendo y no sea uno nada más el que me dice cuál es la misión, ¿no? Y del otro lado está el pacto que hicimos la semana pasada. Ese pacto de membresía del que hablamos. Y ustedes se levantaron y dijeron, sí, acepto. Es más, hasta tomaron la cena del Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí se los puse para que lo tengan en un lugar visible, lo tengan en su Biblia, quizás, ¿no? Y del otro lado dice Iglesia Bautista Siervo Fiel, y ahora de nuestra misión como iglesia. Dice, compartir a las personas el plan de salvación de Dios conforme a la Biblia, guiarles a la madurez espiritual y formarles como siervos fieles a Dios. Esa es la misión que nosotros establecimos como iglesia y refleja el contenido de la Escritura, hermanos. Refleja la misión de la iglesia neotestamentaria, basado 100% en la Escritura. Cualquier persona que haya leído la Biblia, que haya leído el Nuevo Testamento, que se identifique como un creyente, como dice ahí, cristiano salvo. ¿Ah, que hay de otros? Sí, hermano, hay un montón en la calle. Le ponen un pescadito a su... Bueno, se supone que es un alfa, ¿verdad? Le ponen un pescadito a su camioneta y le van pitando el claxon a medio mundo, se le cierran, se le atraviesan. Traen pulseritas, traen diademas, traen camisetas. ¿Qué le digo, hermano? ¿No? Pero pregúnteles esto, ¿no? ¿Cuál debería ser la cultura de un cristiano?
Empezando, un cristiano salvo acepta, si quiere anóteselo ahí, los verbos que voy a utilizar. Un cristiano salvo acepta que es creado por Dios. Lo cree fervientemente. Él sabe que Dios lo creó, que no es un accidente de la naturaleza, ni del cosmos, ni del destino, si también usted cree en eso, ¿no? Un cristiano salvo acepta, cree, proclama, ratifica, testifica que es creado por Dios. En segundo lugar, acepta, cree, ratifica, proclama, anuncia, escribe, postea, hace memes, ¿qué dicen? Que fue creado para la gloria de Dios. Los cristianos salvos. No los de pulserita, los de pescadito, no. Los que saben que tienen vida eterna. Los que se saben primera de Juan 5:13. Ya todos así. ¿Ah? No. Los que saben que en la Biblia dice, ¿por qué somos salvos? Cuando yo les pregunto, ¿y por qué dices que eres salvo? Pues porque amo a Dios. Pues porque vino. No, usted es salvo porque la Biblia lo dice y usted cree lo que dice la palabra de Dios. Y si ahí dice que usted es salvo por creer en el nombre del Hijo de Dios y que estas cosas se escribieron para que usted que cree en el nombre del Hijo de Dios sepa que tiene vida eterna, entonces es porque usted lo sabe. ¿Amén? No es porque usted se siente salvo hoy. Usted sabe que es salvo si usted cree en esto. Entonces, usted sabe que fue creado para la gloria de Dios. Después, nosotros como cristianos salvos que aceptamos esto, tenemos dos propósitos importantes en nuestra vida. El primero de ellos es cumplir la voluntad moral de Dios. Esto es vivir de acuerdo a cómo vive un hijo de Dios. Hemos predicado aquí acerca de Efesios, viviendo como hijos de Dios, viviendo en la luz, viviendo, etcétera. Eso es andar como Él anduvo, ¿sí? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, que es un cristiano salvo, debe andar como Él anduvo. Y entonces hace sentido el primer himno, ¿verdad? Yo quiero andar con Cristo, o yo quiero vivir con Cristo, o yo quiero morir con Cristo, ¿no? Quiero serle ¿qué decía? Testigo fiel. ¿De qué se trata esto, no? También ahí en la intro, si me seréis testigos, ¿no? Los discípulos testigos, los cristianos salvos testigos, sí. Eso es cumplir la voluntad moral de Dios. ¿Y en qué se resume? En dos mandamientos bien simples, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y de ahí venimos de 5 o 6 predicaciones hablando acerca del amor. Entonces, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y del otro lado dice, contribuye a su propósito global. Si nosotros somos hijos de Dios, si tú aprendiste Juan 1:12, que dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, una vez más, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esa canción que también se saben es un versículo, esa de somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Pero qué versículo es, verdad? Real sacerdocio, linaje escogido, ¿verdad? Por Dios. Pero ¿qué dice el pasaje? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, de muerte a vida, del mal a bien, de la puerta amplia a la estrecha, ¿verdad? Al camino angosto. Esa es nuestra cultura, hermanos. Esto engloba lo que nosotros como iglesia creemos, hermanos. Es lo que creemos que un cristiano debe vivir, ¿sí? En la parte de abajo les puse también una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica cree todo esto. Y entonces, ¿en qué se enfoca? En edificar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. Y así se refiere el apóstol Pablo a las iglesias cuando les escribe. A los santos en tal, ¿verdad? En tal iglesia. Y la predicación del evangelio. ¿Quién de aquí tuvo un papá que tuvo un oficio? Un oficio así como carpintero, como mecánico, albañil. ¿Quién? Okay.
Muchos de nosotros acompañamos a nuestros papás a sus trabajos, ¿cierto? ¿Sí o no? O vendedores, ¿no? A veces son vendedores, nos llevaban a los tianguis a vender cosas, ¿no? Me acuerdo que en alguna época mi hermano menor se fue a lavar carros también, ¿no? Alguna vez mi papá se subió a los camiones a cantar, ¿no? Mi papá cantaba bien padre. Pero en alguna época que no tuvo trabajo, pues decía, hay que llevar, que comer a la casa, ¿no? Y se fue a cantar a los camiones. Dije, no, por supuesto que le daban dinero. ¿No? Entonces, pero él fue un obrero, ¿no? Entonces, él me llevó a trabajar con él un día, ¿no? En donde él estaba trabajando. Se especializó en algunas cosas ahí extrañas, pero me fui a trabajar con él, ¿no? Y cuando usted se va a trabajar con su papá, ¿a poco ya usted sabe hacer las cosas? Mi papá alineaba unas tuberías así de más altas que yo, ¿no? En las termoeléctricas, en las petroquímicas y todo eso. Mi papá las alineaba, las giraba, y que ese es un codo a 45 grados, y que ahora que aviéntalo a 90, y que tráetelo a 32, y así, hacía cosas así. Y me llevó a trabajar con él. ¿Ustedes creen que yo andaba ahí acomodando tubos y sacándoles las hipotenusas, los senos, los cosenos y eso? Pues no, yo le cargaba el lunch y me decía, pásame la de 3/8, ¿no? Ahora pásame esta, y así. Entonces, nosotros somos hijos de un padre, hermanos, que tiene un trabajo, que tiene un propósito global, ¿no? Todo lo que leemos en ese cuadrito que les di y cargándonos del lado izquierdo, esa es la forma en la que usted tiene que vivir para que usted pueda ser identificado como un hijo de Dios, como un miembro, como un ciudadano del pueblo de Dios. Pero ¿qué hay del lado derecho, no? Bueno, desde partiendo acerca de la voluntad moral de Dios en cuanto a cumplir los mandamientos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en este púlpito se ha dicho, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma que yo tendría de mostrarle amor a mi prójimo? Predicándole el Evangelio, ¿verdad? Hablándole de Cristo, invitarlo a ser parte de este pueblo lleno de amor, que quiero estar aquí todos los domingos, ¿verdad? Y quiero que haya chicharrón en salsa roja, y quiero que haya pollo con mole. O sea, es lo mejor estar en la iglesia. Decía el canto de bienvenida, ¿no? Mejor es un día en la casa de Dios, y eso viene en un salmo, que 1000 años fuera de Él. ¿Así te sientes? ¿Quiénes dicen amén? Amén. Yo así me siento, hermano. Yo así me siento. Y me da gozo saber que ustedes también se sientan así. Pero nuestra cultura, hermanos, tiene que ver con todo esto. ¿Por qué les hablo del Señor como nuestro Padre, como ese papá que acompañamos al trabajo? Porque usted debería ser así. Papá, te cargo la Biblia. Papá, te cargo el portafolio, la maleta, te pongo la silla. ¿Qué quieres que haga, papá? Ese es el propósito del Señor. Esa es su obra grandiosa para la humanidad. Es su propósito, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito, el macropropósito de Dios. Ese macropropósito se lo delegó al Hijo, a Jesús. Y recién nos aprendimos ese versículo, Juan 3, 16, 17. El 16 ya se lo sabe, pero ¿qué dice el 17? ¿Quién me lo dice? No traigo chocolates. ¿Quién lo dice? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Dios no condena a nadie, hermanos. Nosotros nos condenamos solitos. Y siga leyendo de ahí hasta el 21, hasta el 20, y es donde el Señor dice, ¿no? ¿Por qué no quisieron la luz? Porque sus obras eran malas. Si ellos no creen en Cristo, ellos se condenan a sí mismos, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo como hijos de Dios es acompañar a nuestro Padre a su trabajo. Decirle, Padre, ¿en qué te ayudo? ¿Qué quieres que haga? Contribuir en su trabajo. Yo sé, muchos de ustedes quizás le ayudaron a su papá a pasarle las llaves, ¿no? Cuando era mecánico, y le pasas la 3/16, la 5/8, que pásame la matraca, que el dado no sé qué, etcétera, ¿no? Si tu papá fue albañil,
Decía, oye, no, pues ponle 2 de cemento, ponle 1 de grava, 3 de arena y mézclale, ¿no? Si fue pintor, oye, tanto porcentaje de agua por la pintura, etcétera. Si tu papá fue pastor, bueno, no tengo nada que decirte. Seguramente tuviste que ayudarle, ¿verdad? En diferentes situaciones. Pero, ¿qué te gustaría hacer por tu Padre Celestial? Ayudándole en su trabajo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer, no? Porque además de formar parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y eso debería motivarte, debería animarnos, hermanos. Porque somos hijos, no bastardos, dice por allí, ¿verdad? Somos hijos legítimos del Padre. Que no nacimos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es, así es. Entonces, con eso en mente, quiero que pienses, ¿cómo podrías contribuir? Dice ahí, ¿verdad? En el último cuadrito, abajo a la derecha, ¿no? Contribuye, bueno, en la parte del cristiano salvo dice, contribuye a su propósito global, el cual es la salvación del mundo. ¿Cómo contribuimos? ¿No? ¿Cómo contribuimos? Vamos a orar, hermanos. Vamos a empezar hoy una nueva serie que precisamente se trata de el evangelismo. Se trata de adquirir el evangelio como cultura en nuestra iglesia, porque a eso hemos sido llamados. Y esa es la cultura que debe reinar en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este tiempo en el que nos permites reunirnos como tus hijos, como tu pueblo, Señor, buscando tu voluntad y, Padre, buscando en tu palabra lo que tú nos pides que hagamos, Señor, para poder contribuir en ese propósito tuyo, que es el que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ayúdanos a transmitirles tu verdad, ayúdanos a predicarles tu evangelio, ayúdanos a hacer esos instrumentos útiles en tus manos, esos vasos limpios, Señor, que podamos ser utilizados, Señor, para la predicación de tu palabra, que podamos contener tu mensaje, que podamos tener esa agua viva en nosotros para poderla derramar, para poderla desparramar, para dársela a todo este mundo, Señor, que está sediento de ti y que a veces ni siquiera sabe que lo está, Señor. Ayúdanos a hacerles conscientes de tu presencia, de tu existencia y sobre todo de tu voluntad, Señor, para este mundo. Te damos gracias por ello, por tu palabra y por hacernos parte, Señor, de tu propósito. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, que tú nos des la fuerza, nos des la fortaleza para poder vivir en tu voluntad. No es fácil, Señor. Nuestra carne se opone. Tenemos enemigos, Señor, que nos influyen. Tenemos enemigos que nos distraen. Tenemos enemigos que nos hieren con sus dardos. Tenemos enemigos que buscan cambiar nuestra mentalidad. Tenemos enemigos que buscan arrastrar a nuestros hijos. Protégenos, Padre. Protégenos, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano y ayúdanos a entender, Padre, tu propósito, tu evangelio y la forma, Padre, en la que tú quieres que se lo llevemos a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como cristianos, ¿qué hay de nuestra cultura, no? ¿Qué hay de nuestra cultura? Algunas ocasiones, algunos de nuestros hermanos comparten en las reuniones de oración, gloria al Señor, porque una vez más tuvimos más de 40 personas en las reuniones de oración virtual y presencial, sumándolas, ¿verdad? Tuvimos más de 20 y más de 20, otra vez, más de 40. Gracias a Dios, hermanos, por su participación. ¿Por qué? Porque una iglesia que no ora, hermanos, está destinada a desaparecer. Lo que nos sostiene es eso, hermanos, la unidad, la comunión, la oración que podemos hacer por nosotros mismos. Este pequeño gesto de decir, mi hermano Jacinto que pasó a la frente tiene una necesidad, voy a estar orando por él. Igual y me acerco, quizás no me pueda contar, no me quiera decir, pero hermano, yo voy a estar orando por ti. Porque si tienes una necesidad, a mí me afecta. Si tú estás triste, a mí me afecta. Si a ti te duele, a mí me afecta. Si estás enfermo, yo estoy enfermo. Tenemos que buscar esa empatía, hermanos. Si tú necesitas, yo necesito. ¿Se acuerdan? Amar a mi prójimo como a mí mismo es identificar las necesidades que yo tengo y verlas en los demás.
Saber que ellos también necesitan. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando en esas reuniones de oración o cuando alguien el domingo presenta un testimonio y dice, ay, ¿qué creen? Le hablé a una persona en la semana de Cristo. Y tú así de, es que la hermana Jacinta no tiene nada que hacer, pues por eso anda predicando, ¿no? ¿No? No tiene que hacer. ¿Será eso? ¿No? No, ¿verdad? Pero ahora, cuando comparten una necesidad en su vida, ¿no? Tienen un problema, tienen una situación que está pasando, económica, no sé, de salud, ¿no? Ustedes se conmueven, ¿no? Se conmueven y dicen, ay, no. Y recuerdo que ahora que Caleb estaba en el hospital y todos dijimos, vamos a ayudarle, ¿no? Y gracias a Dios se recogió una ofrenda para esta familia, hermanos. Y previo se le había ayudado con algunas otras cosas a nuestra hermana Alicia. Y tú dices, qué bonito que podemos apoyarles como familia a nuestros hermanos, ¿no? Pero cuando te hablan de esto, ¿no? ¿Qué dices, no? Ay, ya está presumiendo el hermano evangelista. Ay, sí, yo sí predico, ¿no? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu actitud ante eso que el hermano presenta? O te alegras, ¿no? Te alegras y dices, ay, qué padre que un alma se convirtió, qué bueno que otra persona pudo conocer de Cristo. ¿Ese es tu pensamiento? Lo celebro, hermano, lo celebro, de verdad. Pero algunos no le damos importancia. Algunos decimos, ¿y eso qué, no? Yo voy a la iglesia y yo cumplo con él, ¿no? Y esos que alardean de andar predicando, pues bueno, pues allá ellos, ¿no? Yo acá cómodo en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, en el transporte, vivo como yo quiero, hablo como yo quiero, visto como yo quiero. Y entonces cuando dicen, oye, ¿y cómo son los del pueblo de Dios? Pues son igualitos al pueblo donde viven, ¿no? Entonces, no marcamos una diferencia. No marcamos una diferencia, hermanos. Entonces, ¿cómo deberíamos impactar al mundo, hermanos? Hemos hablado acerca de que debemos ser sal, que debemos ser luz. Hemos hablado muchas cosas. Y ahorita venimos de 2 series de predicaciones que te debieron dejar pensando, ¿no? Y es una secuencia, hermanos. Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos derrotados. Vivimos en derrota espiritual. Vivimos en pecado. Y eso significa que estamos derrotados. Que no tenemos una vida de victoria. Y nos levantamos y volvemos a caer, ¿no? Hablábamos del fondo, ¿no? Cuando decimos, es que ya toqué fondo. Entonces, pastor, oren por mí porque ahora sí ya toqué fondo, ¿no? Y luego regresan de nuevo, ¿no? Es que ya volví a tocar fondo. ¿Había un segundo fondo? Sí. Entonces me hacen pensar en el piso que estaban rompiendo acá para los baños, ¿no? Porque había 3 pisos. Y después le rascamos más y había otro piso más, ¿no? De concreto. Entonces me hizo pensar en eso. No, pues sí, son varios fondos, ¿no? Entonces tocas un fondo, tocas 2 fondos, 3 fondos. ¿Cuántos fondos tienes que tocar para darte cuenta que no estás en la voluntad de Dios, ¿no? Y así está el mundo. Entonces, nosotros como el pueblo de Dios, hermanos, tenemos esta cultura. Por eso quise traérselos así para que lo tengan ahí en su Biblia, lo guarden y digan, a ver, ¿en dónde estoy, no? ¿Para dónde voy? O sea, ¿tú crees que viniendo a la iglesia estás ayudándole a tu Padre Celestial en su trabajo? No, no. Y hermanos de Zoom no estén diciendo ahí, ya ves, no es necesario ir a la iglesia. No, sí es necesario ir a la iglesia. Eso también ya lo estudiamos, ¿no? Pero venimos de ahí, venimos de la derrota. Venimos de la derrota espiritual. ¿Por qué? Porque es más, ni siquiera teníamos una obediencia parcial de la palabra de Dios, sino que ni siquiera la conocíamos. O sea, hay personas aquí, hermanos, que se han acercado a la iglesia a través de un MHD, porque alguien les ha predicado, etcétera. Y en su vida habían tocado una Biblia, ¿no? Entonces ya ni siquiera era obediencia parcial, pero el día que tocaron la Biblia dijeron, oye, yo quiero creer en ese Cristo del que habla la Biblia. Y hablábamos de los pasos a la derrota, ¿no? Y cómo ese segundo paso a la derrota es no transmitirle estas verdades a las siguientes generaciones. Y hoy tenemos aquí a nuestros niños.
tenemos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes mayores, ¿no? Que ya tienen más de 20 años. Y decimos, ¿qué tan efectivos hemos sido en transmitirles las verdades del Evangelio? ¿Qué tan efectivos hemos sido en transmitirles una forma de vivir de un pueblo que no es de este pueblo? De un pueblo que está en otra dimensión. ¿Sí? Está en otra dimensión. Porque nosotros ya tenemos nuestro pasaporte y nuestra visa de ciudadanos del cielo. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que ese país, ese pueblo existe. Y aquí estamos, muchos de sus ciudadanos. ¿Cómo debe ser nuestra cultura? ¿En qué se debe basar nuestra cultura? Esta manta de aquí atrás no es gratis. Me costó. No es porque me haya costado. O sea, quiere decir que no está nada más porque sí allí. Busque por favor lo que dice en su Biblia en 2 Corintios 5. A partir del 17 vamos a leer. El 17 nos gusta muchísimo. A todos nos gusta. 2 Corintios 5. Y leamos a partir del 17. Y esta ruta que vamos a leer a partir de aquí, habla del diagrama que les puse también, porque un creyente, un cristiano salvo, empieza por aquí. Dice a partir del 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo te pregunto, el día de hoy, cristiano, de 3 meses, 4 meses, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ¿realmente todas las cosas han sido hechas nuevas en tu vida? No me contestes. Pero aquí la Biblia dice eso. Sí, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. De hecho, en Juan 3, que recién también hemos leído, nuevamente, habla de un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento da lugar a una nueva criatura, a un ser nuevo, a un ser que incluso a lo mejor es de color diferente, que piensa diferente, que habla diferente, que vive diferente. Y yo te preguntaría, ¿realmente todas las cosas han sido hechas nuevas en tu vida? Si naciste en un hogar de cristianos, no en una casa cristiana, sino en un hogar de cristianos, es probable que digas, pues yo nací, ya las cosas estaban así, qué padre, ¿no? Pero después dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y es lo que dice esta lona. Reconcíliate con Dios. O reconcíliense, o reconciliaos, para que reconciliéis, ¿sí? Como usted lo quiera conjugar, reconciliaos con Dios. Es mandatorio, es una orden, es reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, hermanos. Al final termina con esta hermosa frase. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, tú sabes, Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que esto pudiera ser una realidad en nuestras vidas, y eso debe animarte, eso debe motivarte, porque tú ya no tienes una deuda con Dios, porque tú ya te reconciliaste con Dios a través de la sangre de Cristo. Y a lo que te quiero llevar hoy es precisamente a que entiendas que esto que te di habla de lo que es la misión de la iglesia. Hemos hablado acerca de las diferentes etapas en la historia bíblica, las dispensaciones, y que la dispensación que estamos viviendo es la dispensación de la iglesia. Y lo que el Señor nos ha dado a administrar es su evangelio, para que nosotros lo podamos llevar a todas las naciones, a cada individuo, y les digamos esto. Yo sé que has visto muchos folletitos por ahí que dicen Dios te ama, un globito de Dios te salva, un folletito que dice, no sé, algo del Halloween,
has visto muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar? Lo hemos repetido y hoy vamos a abundar en eso porque es parte de nuestra cultura como creyentes, hermanos. Que entendamos claramente cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a las personas. No es Dios te ama, no es Dios te prospera, no es Dios te sana, no es Dios te cuida, es reconcíliate con Dios. Porque una vez que te hayas reconciliado, todo eso que habla la Biblia, esas promesas, todo ese cuidado del Señor, dice, la Biblia habla de que hay unas puertas en el cielo, ¿no? Y que se abren y derraman bendición. Pero no se van a abrir si no tienes la llave. Y la llave se llama reconciliación. Y el mango de la llave se llama arrepentimiento, ¿no? Porque no hay reconciliación si no hay arrepentimiento. Alguien decía por ahí, ¿no? Oye, ¿cuántas lágrimas tengo que derramar para que mi arrepentimiento sea real? Ninguna. ¿Por qué? Porque tú llegas hincado en corcholatas y flagelándote y pastor, es que pequé, ¿no? Y sí, pues arrepiéntete, ¿no? Eso es lo que Dios nos pide, no que te pongas corcholatas, que bailes por allí o por acá, o que traigas más ofrendas, ¿no? Bueno, si quieres, trae, ¿no? Pero eso es lo que, Dios no te pide eso para que te perdone. Dios nos perdona, su perdón es infinito. No hay pecado que puedas cometer que Dios no te pueda perdonar. Pero para reconciliarte con Dios necesitas arrepentirte. Y arrepentirte es un cambio total de actitud. Es decir, voy hacia el norte, pero ahora voy hacia el sur. O si quieres decir el este y regresarte al oeste, está bien. O voy para adelante y voy ahora para atrás, también. Pero no lo vuelvas a hacer. Eso es el arrepentimiento. Cometí el pecado, perfecto. Tu arrepentimiento real, tu arrepentimiento sincero, tu arrepentimiento completo es no hacerlo nuevamente. No es porque llores, no es porque no puedas dormir por la culpabilidad, no lo vuelvas a hacer y reconcíliate. Y dice Romanos 12, busca estar en paz con todos los hombres. No nada más con los que te caen bien, no nada más con los que siguen viviendo, ¿no? Ay, ¿cómo me reconcilio con un muerto? No, pues, no se puede. Déjame decirte que no se puede. Pídele perdón a Dios por lo que hiciste, por lo que le hiciste, ¿no? Incluso perdónalo por lo que te hizo, a ese muerto que te hizo daño, ¿no? Lo que importa es que tú estés en paz con todos los hombres, de tal forma que estés reconciliado. Bueno, pastor, pues mucho evangelio, pero ¿qué es el evangelio, no? Siempre les pregunto lo mismo y de todos modos solamente... Bueno, lo padre de esto es que cada vez hay más personas que dicen ¿qué es el evangelio, no? Pero ¿qué es el evangelio? ¿Por qué decimos tenemos que tener una cultura del evangelio? ¿Por qué debemos tener una cultura de evangelismo? Todo proviene del evangelio, ¿no? Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio en sí como palabra significa buena noticia. Es una buena nueva. Y viene de las raíces originales que seguramente son griegas, que es ev, que es bien, que es bueno, y ángelo, que suena a enviado, ¿no? A mensaje, a mensajero, a noticia. Entonces, el evangelio es una buena noticia, como palabra, ¿no? Pero ¿cuál es esa buena noticia? Vaya por favor a 1 Corintios 15, del 1 al 4, subrayelo, táchelo. Recuerden, hermanos, no hay cosas, no hay objetos, no hay animales sagrados, no hay libros sagrados. Este es un libro. Subráyelo, márquelo. Si hay algo que usted dijo, esto me va a ayudar a acordarme de que este versículo habla de esto, póngalo allí. Es un libro que contiene la palabra de Dios. Lo sagrado es la palabra de Dios, hermanos. Lo que dice, no el libro. Este es papel, es tinta, ¿no? Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Allí dice lo que es el evangelio en Hechos, hermano. Dice
empezando el apóstol Pablo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿De qué nos va a hablar Pablo? Del evangelio que nos ha predicado. Dice, en el cual también recibisteis. Él le está hablando a una iglesia creyente, a cristianos salvos en la iglesia de Corinto. Entonces, el cual recibisteis. Estoy hablando a la iglesia siervo fiel que ya recibió el evangelio. Y les dice, en el cual también perseveráis. La Biblia habla de perseverar en el evangelio, hermanos, de perseverar en la salvación, de cuidar una salvación tan grande. Y dice, por el cual asimismo, ¿por el cual qué? Por el cual evangelio, ¿verdad? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué palabra? ¿De qué está hablando? El evangelio, ¿verdad? Entonces dice, ¿sois qué? Salvos. Entonces dice, pero dice, sí, y solo sí, ¿qué? No creísteis en vano. Se trata de creer, ¿qué? El evangelio, el cual recibimos, en el cual perseveramos. Ok, ya nos vamos entendiendo. Aquí habla del evangelio, ¿verdad? Ok, dice el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué nos está enseñando que recibió? El evangelio, exactamente, el evangelio. Y dice, 2 puntos a continuación, ¿qué viene? El evangelio, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primer parte del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segunda parte del evangelio. Bueno, podríamos decir que la segunda es que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Después dice, y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso, hermanos, es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Eso, mis queridos hermanos, eso es el evangelio. Y si tú lo crees, y si tú perseveras en él, eres salvo. Amén. Ahí dice, pórtate bien. No. Ahí dice, ve a la iglesia siervo fiel. No. Ve a la parroquia de la esquina. No. Ahí dice que si tú crees que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, entonces tú eres salvo. Y eso implica que te has reconciliado con Dios. Porque la Biblia habla de que había un acta de decretos en nuestra contra, hermanos. Todos los pecados que habías cometido, todo eso está en tu contra y te condena a la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así, sencillo. ¿Y cómo logramos entonces salir de ese estado de muertos? A través de reconciliarnos con Dios. Lo que acabamos de leer en 2 de Corintios, ¿sí? Que Cristo murió y resucitó. ¿Por qué sería una buena noticia para nosotros? Pues simple, ¿no? Porque esta muerte sacrificial de Cristo por cada uno de nosotros de manera individual nos justifica delante de Dios para pagar el precio de todos nuestros pecados. Lo que dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia. Dice, por cuya herida fuimos todos curados, sanados, algo así. Pero del pecado, hermanos. Nuestra enfermedad, nuestro mal es el pecado y no nos vamos a cansar de decirlo. Nuestro problema, el problema del creyente, del cristiano y del incrédulo es el pecado. Y contra eso vamos con el evangelio. ¿Ok? Entonces, esto es el pilar de nuestra fe, hermanos. Eso es lo que sostiene nuestra iglesia, es lo que sostiene lo que nosotros hacemos aquí. No lo hacemos para estar conviviendo y sintiéndonos bien cada domingo. No, ya lo leímos también antes y lo estudiamos antes. Venimos a estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Ayudarle a nuestro Padre con su propósito global. ¿Cuál? De que toda la humanidad sea salva. Eso es nuestro fin, estimularnos al amor, todo lo que ya hablamos del amor, y a las buenas obras. Esas buenas obras que implican predicarle el evangelio a las personas. ¿A quién está dirigido el evangelio? Bueno, el evangelio está dirigido a todo el mundo, hermanos, para que creyendo en él seamos salvos de la condenación eterna y que entonces vengamos al conocimiento de la verdad que es Cristo. Ya te aprendiste Juan 3:16. Ve lo que dice Romanos, capítulo 10.
Y leamos a partir de la segunda parte del versículo 8, el 8b, porque dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Igual que en Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree. ¿Sí? El Señor no hace acepción de personas, hermanos. La salvación está disponible para todos los que se quieran acercar a la luz, los que quieran reconocer delante de Dios que tienen pecado y que necesitan esa luz. Va dirigido a todo el mundo, hermanos. ¿Cómo me lo apropio? ¿Cómo me apropio yo el Evangelio? Bueno, el Evangelio, la Biblia dice que nosotros nos lo apropiamos por fe. ¿Y qué es la fe? Todas las respuestas están en la Biblia, hermano. Y las que no están, tienen principios claros que nos ayudan a entender cómo actuar, cómo decidir, cómo planear alguna situación. Dice en Hebreos 11:1 lo que es la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en Efesios 3:17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. Entonces, de esta manera, nosotros podemos conocer su voluntad y su propósito. Lo que les acabo de pasar aquí es su voluntad moral para tu vida y su propósito global para la humanidad. Esto es una decisión personal, es una decisión individual. Y eso, mis queridos evangelistas, porque el día de hoy, dice aquí al final de la hojita, que esta iglesia evangeliza para ser discípulos. Y discipula para ser evangelistas. Y si no estás en un grupo de escuela dominical, anótate lo más pronto posible, porque en esta iglesia te estamos discipulando para que tú seas un evangelista. No, pero es que ese no es mi don, pastor. La Biblia no dice que prediquen los que tienen don de evangelismo. Quizás los que tienen don de evangelismo predican de una manera más fluida, tienen mayor denuedo, quizás tienen ese don que Dios le dio a Salomón de hacer entender a las personas, ¿verdad? Pero tú, con el solo hecho de que tú digas: yo soy un siervo fiel de Dios. Ay, ¿a poco sí? ¿Y por qué? Ah, porque yo ya me reconcilié con Dios. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque lo dice la Biblia. ¿Y dónde lees la Biblia? Pues allá en Siervo Fiel. Ah. ¿Ven qué fácil es compartir el Evangelio? Pero ¿qué pasa? No nos identificamos con nuestro pueblo. No nos identificamos con nuestro gobernante, con nuestro Señor, con nuestro Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No nos identificamos con Él. Esto es: ¿cómo me lo apropio? Por fe. Ahora, ¿cómo lo vivo? Ve rápido, no vayas rápido, ve a tu velocidad, ¿verdad? Ve a Colosenses, no los quiero corretear. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1? Versículos del 9 al 14. Sí, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, del 9 al 14. Dices: ¿cómo vivo el Evangelio? ¿Cómo vivo como un hijo de Dios? ¿Cómo vivo como un miembro del pueblo de Dios? Cada domingo hablamos al respecto, hermano. Cada domingo hablamos de ello. Pasamos 5 domingos, 6 domingos hablando de vivir en amor, de vivir el amor. Y pasamos otros 5 o 6 domingos hablando de no vivir en derrota. Así que aquí decimos cómo sí vivir y cómo no vivir, ¿no? No les damos una parte, les damos las dos partes. Dice entonces en Colosenses 1, del 9 al 14, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a su pueblo, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y usted lo va a leer en toda la Biblia, hermanos. El problema del hombre es el pecado, no son los pastores, como dijo el hermano Paul X, sí es tocayo de Paul, pero no es Paul, ¿no? No son los pastores, no son las iglesias, el problema está en nosotros, hermanos. El pecado que mora en mí, dice Pablo, ¿verdad? Ese es el problema que realmente tenemos. Es bien fácil fincarle la culpabilidad a otro. Es que el pastor no me enseñó. Es que eso no lo enseñan en mi iglesia, ¿no? Es que el pastor no nos dijo eso. Es que en la Biblia que nosotros llevamos no dice eso, ¿no? ¿Cómo entonces lo vivo? Pues agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuál buena obra? Y siempre hablamos, ¿no? De ayudar a las viejitas a cruzar la calle, de darles pan a los huérfanos, ayudarles a las viudas. Las buenas obras a las que venimos a estimularnos aquí, hermanos, a andar pregonando esto. Ya ahorita les platico la historia de la lona, ¿no? Pero tiene una historia de más de 2 años, de casi 3 años, ¿no? ¿No menos? ¿Como 4? No, 3 años, ¿sí? Entonces, caemos al mismo punto de siempre, hermanos. Esto es nuestra misión como iglesia. La misión que viene descrita en la hojita que les compartí, esa misión viene de aquí. Es nuestra misión compartir el evangelio a toda persona, guiarles a la madurez espiritual, como enseñándoles, edificándoles y formarles como siervos fieles a Dios. Un siervo fiel es un siervo útil, es un siervo que le lleva el portafolio a su papá. A lo mejor le llevas la pluma, a lo mejor dices, papá, déjame limpiarte los lentes. Pero debemos estar en la obra de nuestro Padre. Es donde nosotros debemos estar. Entonces, nosotros como iglesia local, hermanos, estamos definitivamente inmersos en esa misión. Y tenemos que estarlo. Nuestra cultura es esa, hermanos. Lo que les puse aquí es la cultura nuestra y es la que nos lleva a saber cómo tenemos que vivir. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad moral de Dios y tenemos que vivir trabajando en la obra de Dios. Y no es restrictivo a los líderes de la iglesia, no es restrictivo al hermano del sonido, al hermano que recoge las ofrendas, ¿no? Al hermano que reparte los devocionales. No, esto nos incluye a todos, hermanos. Si usted decidió ser discípulo de Cristo, dice en Lucas 9, 23 y 24, ¿no? Búsquelo para que no diga que no está allí, ¿no? Lucas 9, 23, 24. Y le decía a todos, no al pastor, no al hermano Manuel, no al hermano Misael, no al hermano Paul, no. Le decía a todos. ¿A quiénes todos? Todos los que lo andaban siguiendo, ¿sí? Todos sus discípulos, todos los que lo seguían. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí dice que no vas a morir. No, porque dice que incluso puedes perder tu vida por causa del Señor. Entonces, ¿de dónde se saca Cristo Lisbeth que tiene una congregación inmortal, no? La Biblia habla de que vamos a morir. Y cada día, hermanos, estamos más cerca de nuestra muerte, cada uno de nosotros, ¿no? Por eso también dice la Escritura, he aquí, hoy es el día de salvación, hermanos. Entonces, si tú no tenías claro esto, el Señor te está hablando hoy a ti, en particular. Y te está diciendo, tú necesitas reconciliarte conmigo. Antes de que continúes pensando que eres cristiano, antes de que continúes pensando que eres creyente y que realmente no lo eres porque no sabes en qué crees. O no sabías. Dices, ¿a poco eso era el evangelio? Entonces, ¿me vas siguiendo? Ahora, nosotros como iglesia debemos hacer estas cosas para ser una iglesia. La semana pasada hablábamos de la comunión, ¿verdad? La comunión que nos lleva a tener amor,
entre nosotros y a obedecer al Señor. Eso, hermano, ¿no te llena de ánimo? El decir, soy hijo de Dios, soy parte del pueblo de Dios, puedo compartir su comunión con mis hermanos. Eso es un privilegio, hermano. Tener este mensaje en tu Biblia y que el Señor te diga que tú eres su embajador. Tenemos una responsabilidad, cierto. Pero ¿te imaginas qué privilegio? Llegar y decir, ¿quién es usted, Señor? Soy un embajador de Jehová de los ejércitos. Recuerdo una conferencia de varones que alguna vez un hermano de nombre Carlos Sánchez nos le estaba dando. Y él decía, no, pues él era pastor de muchos años, ¿no? Un hermano sencillo, un hermano modesto. Y se llegaba a la conferencia y pues todos los hermanos estaban registrando, ¿no? Y no, ¿quién es usted, no? Ah, pues yo soy Hugo Velasco, doctor en divinidades y teología del Instituto de Dallas Institute. Okay, ok. Luego el hermano Misael de Word of Life Institute, ¿no? Luego el hermano Yoshioka del St. Louis Institute. Oh, wow. Sí. Y dice el hermano Carlos Sánchez, no, pues él no estudió en un instituto y el Señor lo llamó y hecho a fuerza de experiencia, ¿verdad? En la iglesia. Y le dice, ¿y usted quién es? Yo soy Carlos Sánchez, hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermanos? ¿No? Quiere humildad, quiere mansedumbre, quiere servicio, quiere nuestra obediencia, ¿verdad? Y por eso me acordé de eso en este momento, ¿no? Porque ¿qué demanda de nosotros? Que nos la creamos, hermanos. Decíamos la semana pasada, ¿qué nos falta? Ya aprendimos todo de la derrota y ya salimos de ahí, gracias a Dios. Hoy tuvimos una victoria muy importante al estar aquí. Ya aprendimos todo del amor, la importancia del amor, para qué es, para qué sirve, cómo se deletrea, que no es un sentimiento, todo eso, ¿no? Perfecto, ya nos levantamos de la derrota y ahora vivimos en amor, ¿no? Y decíamos, pero es que ahora tenemos que creérnoslo. Y si a usted el Señor lo sacó del fondo donde esté, ¿no? De la derrota, si el Señor ya le mostró su amor inmenso, maravilloso, y entiende que todo eso se reflejó y se concentró en Cristo, ¿no? En ese evangelio que estamos estudiando hoy, ¿qué sigue? Usted debería estar desbordado de amor y de evangelio para todas las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque hoy puede ser el último día de sus vidas. Y últimamente me han hecho la pregunta varios de ustedes, ¿no? Precisamente porque nos preocupan nuestros seres queridos y queremos que estén en este pueblo, queremos que estén en la santación en el futuro, ¿verdad? Que todos estemos alabando al Señor, todos juntos, porque para eso nos creó el Señor, para la alabanza de su gloria. Amén. Y decían, bueno, ¿cada cuándo les tengo que estar hablando del evangelio, hermano? Aquí por lo menos les hablamos todos los domingos, ¿verdad? Invítalos y por supuesto que se van a llevar una dosis de evangelio. Pero este es nuestro mensaje, hermanos. Y si tú ya le compartiste el mensaje a tu familiar, a tus amigos, a tus parientes, no se los digas diario porque los vas a vacunar contra el evangelio, ¿verdad? Los vas a fastidiar, los vas a molestar y en vez de ser de testimonio, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Que ellos vean tu vida, hermano. Que ellos puedan ver realmente a Cristo reflejado en tu vida. Que el día que llega un terremoto no te hinques y digas, Señor, perdónanos porque perecemos. No. Que ese día digas, todo esto está escrito, todo esto va a pasar, nos vamos a morir, la tierra va a pasar. Pero yo déjenme ver, aquí la traigo. Me iba a traer mi pasaporte, ¿no? Yo aquí traigo mi supercredencial de la Asociación de Pastores de Atizapán. Y con esa me van a encontrar en los escombros, ¿no? Pero lo que garantiza que yo voy a estar en la presencia del Señor es esto, hermanos. Y eso es lo que yo le tengo que decir a las personas, ¿no?
Y eso es lo que tiene que darle ánimo a mi hermana Mirna, que se va a someter a una cirugía mañana, ¿no? Pero sabes, cada día que nosotros salimos a trabajar de tu casa, cada día que vas al trabajo, cada día que vas a la escuela, estás expuesto. Estás expuesto. Vas a morir. Pero todos necesitamos tener esta seguridad. Todos la necesitamos. Y nosotros como una iglesia bíblica, porque es también lo que les puse ahí en la hojita, ¿verdad? Nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y como una iglesia bíblica hacemos esto, edificamos a los santos, les hablamos de la palabra de Dios para que su fe crezca, ¿sí? Y para que ustedes estén seguros de que lo que dice la Biblia es la verdad. Y entonces, ¿cómo podremos saber si nuestra iglesia es una iglesia sana? Si es una iglesia donde realmente hay una doctrina que está basada en la Biblia. Y sabes, no se trata de distinguir entre si es una iglesia verdadera, una iglesia falsa. No estamos hablando de eso, ¿no? Pero al hablar de iglesias verdaderas, ¿no? Hablamos de iglesias que deben estar cumpliendo, o no, ahí sí, el propósito de Dios. De eso sí. Yo les he dicho y les seguiré diciendo, y si lo hago, díganme, pastor, usted dijo que usted no va a basar su enseñanza en lo que están haciendo mal en otras iglesias. Díganmelo, por favor. Porque no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a basar nuestra enseñanza en lo que dice la Biblia, en lo que tenemos que hacer. Y también en lo que no tenemos que hacer, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero no en base a la práctica de otras personas. Y yo veo en mi Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo y que tenemos que estar predicando este mensaje. Cuando hablamos de si la iglesia es sana o no, si está sana o está enferma, ¿no? Para determinar si está sana o si está enferma, lo que podemos hacer es un análisis sencillo con unas cuantas preguntas, hermanos. Como cuando vamos al doctor, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué le duele? Ah, pues aquí, allá. O a veces ni sabemos qué nos duele, ¿no? Y acabamos platicando con el doctor y nos vamos bien felices porque lo que queríamos era que nos escucharan, ¿no? Y ya, eso estuvo. Eso es lo que me decía mi sobrina, ¿no? Dice, es que a veces nada más me siento, pues me van a platicar de su vida y a la mera hora ni una aspirina les di, ¿no? Necesitaban ser escuchados. Pero en primer lugar, ¿no? Vamos a identificar síntomas de enfermedad. En primer lugar, vamos a ver, ¿se predica la palabra de Dios? En primer lugar, ¿no? Es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Se predica la palabra de Dios o nada más se dan discursos motivacionales tratando buenos pensamientos para el día o para vivir una vida moral o una vida próspera y pues no sobre la Biblia, ¿no? Esto no permite que las personas entiendan a Dios ni su voluntad y por lo menos, y mucho menos, perdón, lo que tienen que estar haciendo como hijos de Dios. La primera pregunta es, ¿se predica la palabra de Dios? Hay muchas predicaciones que a veces usan un versículo o ni siquiera usan un versículo, ¿no? Pero, cómo nos motivan, ¿verdad? Cómo nos animan, eso sí. Entonces, ¿se predica la palabra de Dios? En segundo lugar, nos tendríamos que preguntar, ¿tienen los miembros, escuchen, ¿no? ¿Tienen los miembros de la iglesia claro el concepto de conversión y los frutos o características que debe presentar una persona, que ha sido salva? Por eso hablamos de cristianos salvos, ¿no? ¿Tienes claro esto? El concepto de la salvación, el concepto de ¿qué creemos? ¿Lo tienes claro? Bueno, a la iglesia que vayas, ¿no? Tú pregúntale a quien quieras, ¿no? Haz tu muestra, ¿no? ¿Tú eres salvo? Sí, no, más o menos, ¿no? Los domingos. Ser salvo no es algo que se quita uno y se lo pone, ¿no? O sea, o eres o no eres. ¿Somos o no somos? Así es Dios. Para Dios, ¿o estamos muertos o estamos vivos? ¿O somos salvos o no somos salvos? Pues es que soy medio salvo. Pues es que cuando era chiquito fui salvo, pero ahora no sé. No. Es que no me he bautizado. Eso no tiene que ver con que sea salvo. ¿Sí me explico? Muchas personas tienen confusión al respecto. Entonces necesitamos tener claridad en ello. Apréndase primera de Juan 5:13, Juan 3:16, 17, Romanos 6, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí, hermano, es para usted, para que usted tenga un cimiento firme en su fe. Y no nada más eso, que sepa que lo tiene que compartir, que lo tiene que anunciar. La tercera pregunta para identificar si nuestra iglesia es sana, ¿no? El concepto de membresía se presenta como algo opcional.
Hay iglesias donde ni siquiera se habla de la membresía, hermanos. ¿Por qué? Porque entre más vengan, pues más cae el cochinito, ¿no? Pero cuando hablas y les dices, aquí hay un pacto de membresía en esta iglesia, siervo, fiel, bautista, ¡wow! Hubo personas que le dijeron al Señor Jesús, dura palabra es esta. Me voy a la de mi colonia, ¿no? Allá no me están molestando con eso de, ¿eres miembro? No eres miembro. ¿Serás miembro? No. Oye, y ya están ahorita, ¿no? ¿Seremos miembros? Necesitamos hacer un pacto con la iglesia para ser miembros de la iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa en las iglesias? No siempre es así. Porque los miembros de la iglesia se comprometen con la misión de la iglesia, con la visión de la iglesia, con las necesidades de la iglesia. Eso es ser un miembro de una iglesia. No venían los domingos a escuchar la predicación. Eso, bienvenidos las visitas, decimos, ¿verdad? No hay ningún problema. Somos una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Una cuarta pregunta que podríamos hacer para saber si nuestra iglesia está en esa frecuencia, ¿no? De ser una iglesia sana, una iglesia comprometida con el propósito de Dios, ¿no? Los no creyentes asumen cargos en el liderazgo de la iglesia. Ups. Yo sé que suena raro, pero ¿saben? Hay iglesias que van y se contratan una banda que toca bonito para que venga a hacer el show al frente. Y no hablo mal de ellos, estoy hablando acerca de lo que hacen algunas personas, ¿no? ¿Son creyentes? No, pero toca bien suave. Oye, ¿y la cantante es Alba? No, pero si vieras qué bonito canta. Oye, pero yo la vi que vive con un muchacho y no están casados. No están casados. ¿Y? Cantan bien bonito. Ups. Cuidado con esas iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en tu iglesia? ¿No? Esto puede suceder sobre todo si las iglesias no manejan ese concepto de membresía, ¿sí? O piensan que es una situación opcional, ¿no? A todos en la iglesia se les invita a ser miembros de la iglesia y se les dice cómo pueden hacerlo. Entonces, pregunte si usted está interesado, ¿no? Como último punto que podemos preguntar a nuestra iglesia para saber si estamos en la línea correcta, ¿verdad?, de la iglesia bíblica, es en cuanto a los asuntos difíciles que se presentan en la iglesia, ¿no? ¿Se resuelven o se ignoran? Ups. Hay que resolverlos, ¿sí? Entonces, si hay alguna situación así en la iglesia, tiene que identificarse. ¿Y esto de qué habla? De la disciplina bíblica, hermanos. Porque en la Biblia habla de disciplina en la iglesia. Entonces, si aquí todo el mundo puede vivir como quiere y no se van a tomar medidas como iglesia en cuanto a eso, no estamos viviendo la doctrina bíblica para la iglesia, ¿no? Muy bien, parecen preguntas simples, ¿no? Parecen preguntas simples, pero si fallamos en cualquiera de estos conceptos, podríamos desviarnos fácilmente de nuestra ruta, podríamos desviarnos fácilmente de nuestro propósito, ¿sabe? Y deberíamos cuidar que nuestra iglesia cumpla con todo esto, porque si no, seguramente podríamos enfermarnos y dejar de ser una iglesia sana. Y no estaríamos manifestando la gloria de Dios al mundo, hermanos. En su lugar estaría encubierta, estaría velada, estaría tapada por nuestra mala conducta, por nuestra mala interpretación de las verdades bíblicas. Y precisamente la hermosura de esta iglesia, la hermosura del cuerpo de Cristo, es que brille, es que alumbre, es que ese amor sea visible primero entre nosotros y después a los de afuera. Entonces, el día de hoy, hermano, quiero que te vayas con esa idea muy clara en tu mente. Iglesia más evangelio es igual al propósito de Dios. Nosotros más esto es el propósito de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo como iglesia con esa misión? ¿Tienes un concepto claro de lo que significa ser salvo, convertido, nacido de nuevo? ¿Amas a tus hermanos en la iglesia? ¿Los conoces, te conocen? De tal forma que participas de sus vidas, de sus peticiones de oración, sabes de ellos en forma más íntima, ¿no? Como saber de un miembro de tu familia, ¿no? ¿Cómo estás participando en la evangelización del mundo? Tú en lo personal. ¿Cómo estás participando? ¿Le has enseñado a alguien de Cristo? ¿Has discipulado a alguien?
después de estas preguntas que hicimos, ¿crees que tu iglesia está enferma? Y si crees que tu iglesia está enferma, ¿serás parte del problema o serás parte de la solución? ¿Qué queremos ser, hermanos? La historia de esta lona, para terminar. Me la entregaron una semana antes de que se parara todo por la pandemia. ¿Sí? Ustedes han visto por ahí unos folletos que dicen, ¿cómo dicen? Pues es parte de esta campaña. ¿Sí? Y es una campaña permanente, hermanos. Usted ha visto que se sacan folletitos para el Halloween, para la Navidad, para el Día de Muertos, para Semana Santa. Nosotros solo tenemos un mensaje para el mundo, hermanos, y es este. Es reconcíliate con Dios. Así no es que tenemos que adaptarnos a la época. No. La Biblia dice esto, reconcíliate con Dios. Y es el mensaje que nosotros vamos a predicar, y esa es la cultura que vamos a desarrollar. Y hoy que hemos entendido, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que el Evangelio es nuestro propósito. ¿Sí? Que nosotros somos esa herramienta que el Señor ideó, que diseñó para alcanzar al mundo. Nosotros vamos a salir con esa lona a las calles a repartir nuestros folletos. ¿Cuántos van a creer? No sabemos. Nosotros cumplimos con nuestra misión. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad? Cortante, de dos filos, dice, y que penetra y que destroza ahí los huesos, los tuétanos, ¿no? Lo que sigue después de nosotros dar este mensaje es un trabajo de Dios, hermanos. Es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no convertimos a nadie, hermano. Por más que usted salte, brinque y cante, usted no va a hacer que alguien acepte a Cristo como su Salvador. Pero nosotros les acercamos el mensaje. Esa es nuestra función. Somos embajadores. Nosotros damos el discurso, ¿y quién lo tomó? Bien, ¿y quién no lo tomó? La Biblia dice que se condena a sí mismo. Su sangre no está sobre nuestras cabezas, hermanos. Entonces, esa es la historia de esa lona. No ha salido a la calle. Entonces, por eso la sacamos y dijimos, es tiempo de que salga a la calle. Y declaramos 2023 el año del evangelismo para siervo fiel. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y a través de este mes, hermanos, vamos a ver por qué la iglesia debe tomar como cultura el evangelismo. El evangelismo debe ser nuestra cultura, debe ser lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos identifica en cualquier parte que tú estés. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Allá atrás van a encontrar muchos folletos, hermanos, muchos folletos. Muchas personas piensan que ya los folletos no funcionan, que las obras de teatro ya no funcionan, que los conciertos evangelísticos ya no funcionan. Hermanos, nosotros vamos a propagar este mensaje en la medida que nos sea posible. Y los folletos son una forma, hasta cierto punto cercana, de hablarle a una persona, sobre todo si es de tu familia, tus amigos. Si se la puedes regalar a alguien que ni conoces en la calle, gloria a Dios. Ahí va el mensaje. Reconcíliate con Dios. De esto hay un audio, hay un texto. Si se lo quieres mandar a alguien, pídemelo, yo te lo mando, mándaselo a alguien. Es que lo quiero mandar por correo electrónico a mi hermano, a mi tío, mándaselo. Es que tengo un tío enfermo, un primo, no sé qué, mándaselo. También está grabado, la voz pastosa del pastor, pero ahí está, ¿no? Entonces está un audio para que también se lo compartas. Le estás compartiendo este mensaje. Si lo toma, qué bueno. Si no lo toma, advertido estaba. ¿Ok? Entonces, que el Señor nos dé, ¿verdad? Que nos dé de su fortaleza, que nos dé de su fuerza, de su poder para predicar su evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por este mensaje tan importante para nuestras vidas, donde nos haces entender el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a las personas, Señor, porque queremos participar de tu obra, Padre, porque siendo nuestro Padre, queremos apoyarte en esta labor, Señor, queremos apoyarte en este propósito que tú te has propuesto,
de que este mensaje de salvación llegue a todos los seres humanos. Gracias, Señor, porque ha llegado a nosotros. Gracias porque nos has salvado, porque podemos entender lo que es el Evangelio, porque podemos entender lo que es la iglesia, Señor, y porque buscaremos, Señor, a toda costa que nuestra iglesia permanezca como una iglesia sana, enfocada en el propósito que tú has establecido para ella. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por cada familia aquí representada. Te rogamos de tu protección, te rogamos de tu provisión, Señor, para cada hogar, Señor. Que tu bendición esté sobre tus hijos, que tu bendición esté sobre tu pueblo, Señor, y sobre todo que podamos ser partícipes de esta obra tan hermosa, Señor, que tú has dejado en nuestras manos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No se siente, vamos a entonar un himno y nos vamos despidiendo. Esperen. Se prende la pantalla. Vamos a cantar el himno 551, cuando anuncie el arcángel.